¿Aquí en la nube o en la de...? Lo guardé en la computadora, en esa Bueno, computadora. ok, perfecto. Ujú. Muy bien. Cuando termine la barrita. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de conferencias que estarán siendo dictadas por el doctor Daniel Rodríguez Carreiro. Iniciamos con la parte introductoria esta noche con el tema de marxismo e indigenismo. Antes de iniciar y cederle la palabra al doctor Daniel Rodríguez Carreiro, pues me permito leer brevemente pues su hoja de vida. El doctor Daniel Rodríguez Carreiro es doctor en Ciencia Política y Senior Research del Instituto Joan de Lugo. Tiene un máster en Procesos Políticos Contemporáneos y una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado como asesor político y parlamentario en varias instituciones españolas. Además, es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Muy bien, damos entonces la bienvenida al doctor Daniel Rodríguez Carreiro. Doctor, le dejamos en el uso de la palabra y empezamos ya con su presentación. Muy bien, pues muchas gracias y pues para mí es un honor estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es sobre la relación entre Karl Marx y el indigenismo, la teoría política del indigenismo, porque sobre todo desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y sobre todo por influencia de emigrantes europeos que vinieron a los países de América Latina, pues el marxismo se fue introduciendo en los diversos países de América Latina y tendría mucha influencia o importancia, porque se fueron formando pues partidos de tendencia marxista, partidos comunistas, y aparecerían también muchos autores latinoamericanos que intentaron analizar la realidad de sus países desde el prisma teórico del marxismo. Y muchas veces también intentaron analizar la situación de las poblaciones indígenas utilizando como marco teórico la teoría marxista. Entonces, muchas de esas ideas concretas de los teóricos marxistas de América Latina las vamos a ver en las siguientes conferencias. En esta conferencia vamos a hacer una pequeña introducción sobre la persona de Karl Marx, sobre también cuáles fueron algunas de las consecuencias de la aplicación de sus ideas a sistemas políticos concretos, sobre todo en el siglo XX, y por último vamos a hablar un poco sobre la teoría marxista y cuáles son algunas de las contradicciones y errores teóricos que podemos encontrar en esa teoría. Y en principio, entonces vamos a tener tres cosas. Vamos a hacer un pequeño recorrido personal sobre quién es Karl Marx. Vamos a ver también cuáles fueron las consecuencias políticas de sus ideas y vamos a analizar cuáles son los principios teóricos que defiende y algunas críticas muy importantes que se le pueden realizar. Pero un primer elemento, una primera cuestión que podemos decir en relación con el indigenismo, o es decir, aquellas reflexiones teóricas que buscan comprender la situación de las poblaciones indígenas en América Latina y también buscan mejorar pues, sus condiciones de vida, pues, y la relación entre el indigenismo, así entendido, y el marxismo es un tanto extraña. Y vamos a ver que Marx, en principio, no debería ser un referente para nadie que quiera mejorar la situación de vida de las poblaciones indígenas. Y vamos a ofrecer algunos argumentos pues, para intentar demostrar este punto de vista. Entonces, una de las cosas peculiares que ocurren, sobre todo con el marxismo, es que a veces la gente cuando habla del marxismo o de Karl Marx, se imagina a Karl Marx como una especie de santo laico,
o como una especie de héroe o de persona maravillosa que estaba preocupada por la situación de los trabajadores. Y realmente, viendo la biografía de Karl Marx, podemos decir que Karl Marx era una persona bastante desagradable y una persona bastante malvada en su vida cotidiana. ¿Por qué podemos decir esto? Sus familiares, por ejemplo, sus padres dejaron recuerdos y hablaron y hay pruebas de comentarios sobre la vida de su hijo, de Karl Marx. Y una de las cosas que decían era que Karl Marx, durante gran parte de su juventud y sobre todo ya cuando era un adulto, pues no quiso nunca trabajar. Prefería que sus padres lo mantuviesen durante toda su vida mientras él se dedicaba a leer libros. Y entonces se negó completamente a buscar un trabajo hasta que sus padres se hartaron de él y dejaron de darle dinero. Y cuando esto ocurrió, Karl Marx cortó completamente relaciones con sus padres de tal forma que ni siquiera acudió al entierro de su padre. Pero esto no solo ocurrió con los padres de Karl Marx, sino que era una cosa que se iba a repetir continuamente en la vida de este autor. Por ejemplo, Karl Marx casi nunca tuvo un trabajo productivo, sino que dependía, era mantenido por uno de sus amigos que se llamaba Friedrich Engels, que por cierto era un capitalista, era un burgués que tenía empresas y que pues le pagaba a Karl Marx para que viviese sin necesidad de trabajar. Pero además, Karl Marx nunca se preocupó por la situación de su familia. Por ejemplo, sus familiares decían que vivían en unas condiciones realmente malas, es decir, que Karl Marx no se preocupaba por traer dinero a casa, que vivían, pues, que tenían pocos recursos económicos, la casa estaba completamente sucia, Karl Marx bebía todos los días, fumaba mucho, no trabajaba y no se bañaba, por cierto, eso es algo que también decían todos sus amigos, o por ejemplo que reconocía a Engels en las cartas. Entonces era una persona bastante desordenada y una persona que tenía bastante resentimiento contra la sociedad. De hecho, también, por ejemplo, cuando se reunió la Primera Internacional, hubo un debate en el seno de la Primera Internacional entre los comunistas y los anarquistas. Los comunistas estaban liderados por Karl Marx, los anarquistas estaban liderados por Bakunin. Karl Marx odiaba a Bakunin porque odiaba que hubiese alguien que le quitase el ser el centro de atención o que fuese una especie de competencia. Entonces hizo todo lo posible por desprestigiar a Bakunin, mintió, manipuló a sus amigos, hasta que consiguió que Bakunin pues, perdiera influencia dentro de la Internacional. Y de la misma forma lo hizo con muchísimos de sus conocidos y de sus amigos. Otra cosa interesante que podemos destacar, por ejemplo, de la vida de Karl Marx, es que cuando era joven escribía poemas, quería ser artista. Y muchos de esos poemas tenían connotaciones satánicas. Entonces, esto es una cosa que, por ejemplo, no tienen por qué creerme a mí, pueden comprobarlo descargando sus poemas a Jenny, que eran poemas que Karl Marx escribió a su novia, que después sería su mujer. En muchos de esos poemas, pues habla como de una forma de que quiere destruir el mundo o destruir las instituciones sociales existentes, de que quiere hacer que Jenny pierda su alma, habla en términos elogiosos de la revuelta contra Dios, y también escribió una obra de teatro que se llama Oulanem, y Oulanem es una forma de escribir el nombre de Emmanuel, y Emmanuel es una forma de referirse a Cristo, pero con las letras cambiadas. Y en esa obra pues también habla de su resentimiento contra Dios y de cómo quiere destruir las instituciones sociales existentes. Entonces esto es algo también bastante significativo, que durante su juventud escribiese este tipo de cuestiones, porque en parte se trasladaron a su obra madura, como por ejemplo en el Manifiesto Comunista, una de las cosas específicas que dice Karl Marx es que antes de construir la sociedad comunista perfecta, el paraíso comunista, es necesario destruir completamente
todas las instituciones sociales previas. Hay que arrasar de forma sistemática con lo que existía previamente. Entonces, esto también es una característica peculiar de la vida de Karl Marx. Pero, por si esto no fuera suficiente para pues, demostrar que realmente como ser humano, como persona, no era la persona más agradable del mundo, también hay que decir que Karl Marx era tremendamente racista. Y una vez más, no se fíen de lo que digo yo. Pueden comprobarlo, por ejemplo, leyendo las obras completas de Marx, especialmente sus cartas. En las cartas, en la correspondencia que Marx tiene con Engels, Marx utiliza la palabra nigger, que es una palabra, pues como seguramente sabrán, que se utiliza despectivamente para referirse a la población negra, pues la utiliza muchísimas veces. De hecho, parece que la utiliza más que un rapero norteamericano. Y eso lo pueden estudiar, por ejemplo, también en un libro de Nathaniel Weil, que se llama Karl Marx, Racist, o, por ejemplo, en la biografía editada por Robert Payne, que se llama The Unknown Karl Marx, el Karl Marx desconocido. Pero lo mejor es acudir a sus propias obras, a sus cartas. Y en esas cartas, por ejemplo, Marx, cuando está hablando con Engels, se refiere, por ejemplo, a un socialdemócrata alemán que se llama Ferdinand Lassalle. Y Ferdinand Lassalle, pues... Ferdinand Lassalle era judío y Karl Marx va a decir las siguientes palabras. Voy a citar literalmente para que se sepa que estas son las palabras de Marx y no las mías. Entonces, Marx, cuando habla de Ferdinand Lassalle, dice: ahora lo veo bastante claro, cómo la forma de su cabeza y la forma en que crece su cabello también testifica que desciende de negros que acompañaron la huida de Moisés de Egipto, a menos que su madre o abuela paterna se cruzara con un negro. Ahora, esta mezcla de judaísmo y germanismo por un lado y stock negroide básico por el otro debe inevitablemente dar lugar a un producto peculiar. La importunidad del tipo también es propia de un negro. Esto lo dice, está, por ejemplo, en el libro, en el volumen 41 de las Collected Works de Marx y Engels, que está publicado por Lawrence and Wishart. O sea que si no se fían de mí, pueden intentar descargar este libro porque se puede encontrar gratis en PDF en Internet y pueden hacer un experimento que es, una vez descargan este volumen 41, en el buscador del PDF, pues ponen la palabra esa, nigger, y verán cuántas veces la utiliza Karl Marx. Y no solo eso, por ejemplo, el yerno de Karl Marx se llamaba Paul Lafargue y procedía de América Latina y era mestizo. Y debido a que era mestizo, Karl Marx y Engels hablaban continuamente en forma despectiva de él y utilizaban también este epíteto. Y es más, Lafargue se presentó una vez como candidato a las elecciones en un distrito de París. Ese distrito de París tenía un zoo y Engels, comentando esta presentación de su candidatura del yerno de Marx, dijo que Lafargue era el candidato más adecuado para ese distrito, ya que debido a sus características raciales se encontraba más cerca de los animales que los demás, básicamente diciendo que como era negro era como una especie de animal, o sea que Engels también era tremendamente racista. Y no solo eso, Karl Marx, por ejemplo, admiraba a un etnólogo racista francés que se llamaba Paul Tremox. Y este etnólogo afirmaba que la raza negra no era un producto de la evolución, sino de la degeneración humana. Entonces, es muy extraño que los indigenistas en general pues acudan a Karl Marx como un referente cuando pues las ideas que tenía sobre otras razas pues eran tremendamente despectivas y eran bastante racistas. No solo eso, Engels, por ejemplo, también habló sobre la población mexicana en una carta que tenía también con Karl Marx. Y en esa carta, Engels decía que después de la guerra con Estados Unidos y México, en la que Estados Unidos
le arrebató la mitad del territorio a México, Engels creía que eso era una buena noticia y decía: ¿o acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Entonces, las palabras en general que tienen tanto Karl Marx como su compañero Engels no son muy positivas cuando están hablando de otras razas. Y eso pues también es algo peculiar, porque normalmente se presenta así a Karl Marx como alguien que estaba preocupado por todas las poblaciones oprimidas, cuando sus palabras privadas en correspondencia con Engels pues demuestra que no estaba tan preocupado por ellos. Otras cosas también interesantes de la biografía de Karl Marx era que nunca conoció a trabajadores de forma directa, nunca estudió las condiciones de vida de los trabajadores acudiendo a las fábricas o mezclándose con trabajadores. Siempre lo estudió estudiando en el Museo Británico, alejado completamente de las fábricas, que nunca visitó. Y muchas veces también habla en términos muy peyorativos de muchos trabajadores. Algunos de ellos, por ejemplo, los denomina lumpenproletariado, y habla pues de que son perezosos o sucios o que tienen un nivel cultural tremendamente bajo. Entonces tampoco tenía como unas opiniones, lo que se diga, muy positivas sobre este tipo de trabajadores. Pero todo esto simplemente son afirmaciones sobre la personalidad de Karl Marx. A pesar de que esto sea cierto, y lo es, eso no quiere decir que su teoría o las consecuencias políticas de su teoría sean necesariamente negativas. Puede ser uno una mala persona y, sin embargo, escribir una teoría correcta que luego sirva para mejorar las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, también vamos a ver que cuando se llevaron a la práctica las ideas de Karl Marx, los resultados no fueron muy buenos. Entonces, por ejemplo, hay una gran literatura sobre cuáles fueron las consecuencias prácticas de la implementación de las políticas marxistas y del comunismo en las sociedades políticas del siglo XX. Por ejemplo, por un lado tenemos un libro escrito por un grupo de pensadores de izquierda franceses, socialdemócratas, que se llama El Libro Negro del Comunismo. Y en ese libro se intentan recopilar todas las cifras de muertos que los gobiernos comunistas de los diversos países provocaron a lo largo de las décadas. Y básicamente el resumen es que en el siglo XX los gobiernos comunistas mataron unos 100 millones de personas y normalmente mataron sobre todo a su propia población, lo cual también es irónico porque no hubo ningún sistema de gobierno que matase a tantos trabajadores como el comunismo. Y tampoco hubo ningún sistema de gobierno que matase a tantos comunistas como el comunismo, porque normalmente cuando los comunistas conseguían el poder, pues aquellos que eran o constituían la élite tenían miedo de que otros le arrebatasen ese poder y normalmente hacían purgas internas eliminando a sus rivales y pues o fusilándolos o torturándolos. Entonces, por ejemplo, Stalin mató, probablemente fue la persona que mató a más comunistas en la historia de la humanidad. Entonces, las cifras del libro negro del comunismo hablan de que en la Unión Soviética se llegaron a producir 20 millones de muertos. En China, 65 millones de muertos. En Camboya, 2 millones de muertos, que parecen en comparación relativamente pocos, pero tenemos que tomar en consideración que Camboya, estos 2 millones de muertos, representaban una cuarta parte de la población total. Lo cual es uno de los mayores genocidios que existieron en la historia de la humanidad en términos proporcionales. Estas cifras pues, son corroboradas también por otros autores, como por ejemplo por el politólogo Rudolf Rommel, que es un experto en lo que él denomina democidio, que es el asesinato del propio pueblo a manos del gobierno, o también por un autor que es atrocitólogo, se llama atrocitólogo, estudia las mayores atrocidades de la historia, es Matthew White. Y estos autores
tienen unas cifras muy similares a las que se encuentran en el libro negro del comunismo. Y de estos casos, pues por ejemplo, podemos decir que muchas de las muertes se produjeron por las hambrunas sistemáticas que se produjeron al intentar llevar a la práctica la abolición de la propiedad privada y de los precios para los factores de producción. Es decir, cuando se intentó abolir completamente el capitalismo y se intentó llevar a una sociedad en la que no existiese la propiedad privada de los medios de producción, las consecuencias fueron tan nefastas, tan negativas, que millones de personas murieron de hambre porque no se podía producir los alimentos suficientes como para alimentarlos. De hecho, hay muchas fotos terribles, pero que se pueden encontrar también en fuentes públicas, sobre cómo muchas de las poblaciones, tanto en la Unión Soviética como en China, tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Y hay fotos, por ejemplo, pues de padres que tienen a sus hijos cortados y cocinados y que fueron luego detenidos precisamente pues, por cometer estos actos de canibalismo porque no tenían nada para comer debido a las hambrunas impuestas por el sistema comunista. Entonces, esto también quiere decir que las consecuencias del comunismo en general, cuando se llevó a la práctica, pues fueron terribles, fueron realmente espantosas. Y un caso muy interesante sería el de lo que ocurrió en Camboya, porque muchas de las condiciones que existían en este país, en Camboya, se pueden extrapolar a las condiciones que existen también en países de América Latina. Es decir, Camboya era un país que había estado sometido al colonialismo francés y después a la influencia del imperialismo estadounidense. Era un país que en el pasado había tenido un gran imperio, así como por ejemplo los mexicas habían tenido un gran imperio en las zonas que ahora componen pues, México, o los incas habían tenido también un gran imperio en la zona que ahora compone el Perú antes de la llegada de los españoles. En Camboya había habido un gran imperio que se llama el Imperio Jemer o de Angkor durante el siglo IX hasta el siglo XV. Pero después, con la llegada de los franceses en el siglo XIX y en el siglo XX, pues los camboyanos estarían sometidos a un gobierno extranjero. Pol Pot fue un líder comunista de Camboya que intentó eliminar la influencia de los gobiernos extranjeros e implantar un sistema comunista en donde no existía la propiedad privada en este país asiático. Y las consecuencias fueron terribles. Como dijimos, pues se mató a casi una cuarta parte de la población total de Camboya. Y lo que es interesante es que esta revolución fue dirigida por élites que eran indígenas del país, eran jemeres. De hecho, ellos se llamaban a sí mismos los jemeres rojos. Y a quien mataron pues fue a todo tipo de etnias. Mataron, por ejemplo, a etnias que no eran jemeres, como a los tailandeses o a la población de Laos, pero también a una etnia musulmana que se llamaban los Cham. Y además también mataron a los propios jemeres, los líderes comunistas. Utilizaron torturas espantosas. Por ejemplo, si alguien tenía gafas, el Partido Comunista decidía que había que matarlo, porque eso significaba que sabía leer y por lo tanto era una especie de burgués y un enemigo del pueblo. Si alguien sabía hablar un idioma extranjero como francés, también decidían que había que matarlo porque por los mismos motivos era alguien que estaba influido por las ideas coloniales y por lo tanto siempre encontraban motivos para asesinar a población y pues torturaron a un gran número de personas y provocaron una de las carnicerías más espantosas de la historia del siglo XX. Eso no era porque fueran poblaciones indígenas, sino porque aplicaron las ideas comunistas. Y las ideas comunistas implican la necesidad del uso de la violencia a una escala masiva para transformar todas las estructuras sociales con la intención de llegar a ese paraíso comunista. Entonces, pues no es casualidad que se hayan producido tantas muertes o tantas violaciones de los derechos humanos en los gobiernos comunistas. Ahora bien, una de las cosas que se podría criticar es que yo de momento se me podría criticar es que yo estoy hablando primero de las características personales de Karl Marx
y después hablé de la aplicación de sus ideas en determinados gobiernos del siglo XX en el mundo. Pero puede ocurrir, y de hecho esa es una excusa que utiliza mucha gente, puede ocurrir que realmente las ideas de Marx no se hayan llevado a la práctica de verdad y que el problema fue que el comunismo real, o lo que se llama como el comunismo real, no era el comunismo que Marx defendía. Y si la teoría marxista fuese correcta, pues eso no se quedaría en cuestión simplemente porque hubo gobiernos que utilizaron la violencia, pero que realmente no llevaron a la práctica las verdaderas ideas de Karl Marx. Si eso fuese cierto, pues también tendrían razón. Entonces yo también tendría que reconocer que ni las cuestiones personales ni lo que realizaron esos gobiernos, pues era una refutación o impugnación de las ideas marxistas. Sin embargo, también podemos decir que realmente la teoría marxista es una teoría completamente equivocada y completamente errónea. Y ahora vamos a intentar explicar por qué. Y no solo eso, la teoría marxista hace que sea imposible que en su aplicación se pueda considerar como positivo la existencia de poblaciones indígenas con características culturales propias. Y vamos a intentar, pues, ver por qué. Entonces, la presentación que tenemos aquí es importante para ver eso, porque nos ayuda a entender cuáles eran las ideas básicas de Karl Marx. Y una de esas ideas básicas es la del materialismo histórico. Marx no era un idealista, no creía que las ideas fuesen lo más importante, sino que era un materialista. Creía que las cuestiones materiales eran las principales a la hora de entender las transformaciones sociales y por eso desarrolló esa idea del materialismo histórico. ¿Y qué quiere decir esto del materialismo histórico? Bueno, pues básicamente quiere decir que Marx dividía de una forma muy amplia la sociedad en dos niveles. Por un lado teníamos el nivel de lo que él llama la infraestructura o la base económica. Y la base económica o la infraestructura está fundamentada, por un lado, por las fuerzas productivas que dan lugar a unas relaciones de producción específicas. Y esto, en conjunto, compone lo que él llama las condiciones materiales de producción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son las fuerzas productivas? Pues básicamente son las máquinas, la tecnología que existe en un determinado momento en una sociedad. Dependiendo de las máquinas y quién sea el propietario de esas máquinas, las máquinas constituyen las fuerzas productivas, quién es el propietario de esas máquinas constituye las relaciones sociales de producción. Vale, pues esta infraestructura, estas cuestiones materiales, determinan lo que él llama la superestructura, lo que está por encima. Y la superestructura está compuesta por ideas, cultura, principios políticos, el derecho, regímenes jurídicos, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que las ideas que tiene la gente dependen de la infraestructura económica, de la tecnología que exista en un determinado momento y de las relaciones sociales de producción que se crean a través de esas fuerzas productivas. Eso es de lo que dependen las ideas, no al revés. Por lo tanto, una frase muy famosa de Marx es que el molino de mano produce la sociedad feudal y el molino de vapor produce la sociedad capitalista. La idea es, por lo tanto, las máquinas, la tecnología y quien sea el propietario de esas máquinas producirán la estructura cultural y jurídica de una determinada sociedad. Vuelvo a repetir, el molino de mano produce el feudalismo, el molino de vapor produce el capitalismo. Vale, esta idea general de Karl Marx ya nos presenta un problema enorme, porque Karl Marx decía que después del capitalismo llegaríamos a la fase del comunismo, la fase donde no existiría propiedad privada y por lo tanto no habría esas relaciones sociales opresivas
en las que unos tienen la propiedad de los medios de producción y otros no tienen la propiedad de nada. Él decía que en esa sociedad viviríamos en una especie de paraíso que sería ultraproductivo, pero además sería completamente justo. El problema que encontramos con esta idea es que Marx nunca nos dice cuáles son las máquinas que van a dar lugar a ese comunismo. Porque si el molino de mano produce la sociedad feudal y el molino de vapor produce la sociedad capitalista, tiene que haber alguna máquina concreta que sea la que vaya a dar lugar al comunismo. Sin embargo, nunca los comunistas desarrollaron nuevas máquinas. Lo que hicieron fue apropiarse a través de la violencia, a través del poder estatal, de las máquinas que existían anteriormente. No crearon nuevas máquinas que dieron lugar al comunismo. Y esto es un problema enorme, porque invalida o va contra uno de los principios fundamentales de la teoría de Karl Marx. Pero esto es solo una de las críticas que podremos hacerle. Otra crítica importante tiene que ver con la serie de etapas históricas que Marx dice que componen la historia de la humanidad. Entonces, si le pueden dar a la siguiente... ¿Cómo se le da a la siguiente? A esta, muy bien. Marx dice que la sociedad humana atraviesa por una serie de etapas y la teoría marxista, básicamente, pretende haber descubierto una ley de la evolución de la sociedad. Es decir, que Marx pretende saber de dónde viene la sociedad y dónde va a acabar la sociedad. Esas etapas históricas de Marx vienen siendo 5. Al principio, el primer tipo de sociedad sería una sociedad sin clases, que es la del comunismo primitivo, característica de tribus o característica de pequeños clanes. En estas sociedades no existe la propiedad privada. Con la aparición de la propiedad privada, pasamos a la siguiente etapa, que sería la sociedad esclavista. En la sociedad esclavista, la división de clases se produce entre los dueños de los esclavos y los esclavos que están en lo más bajo. Después de esa etapa pasaríamos a la etapa del feudalismo. En la etapa feudal, la élite aristocrática es la que controla y domina los medios de producción y el campesinado la que está sometida a esa élite aristocrática. La siguiente sería la etapa en la que vivió Marx, que es la etapa del capitalismo. Perdón. En esta etapa, las dos grandes clases están compuestas por la burguesía y por el proletariado. La burguesía es la clase que tiene la propiedad de los medios de producción y el proletariado no tiene la propiedad de ningún medio de producción, solo poseen su fuerza de trabajo. Y por último, según Marx, esta etapa histórica daría lugar finalmente a la sociedad comunista sin clases. Primero, habría que pasar por una etapa de transición, que sería la dictadura del proletariado, en el que los trabajadores arrebatarían por la fuerza los medios de producción a los burgueses, instaurando una serie de medidas provisionales antes de que se diese lugar a la etapa en la que ya no existiría la propiedad privada. Entonces, según Marx, esta es una ley histórica. Esta ley histórica, pues, dependería de la lucha de clases. Para Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, es lo que hace que la historia vaya avanzando de forma progresiva. Uno de los problemas que tiene esta teoría, porque tiene muchos problemas, es que, por lo menos en lo relativo al indigenismo, como pueden comprobar, los indígenas no aparecen por ningún lado en esta teoría, pero tampoco el campesinado es propio de la etapa capitalista. La clase que Marx consideraba como el agente principal revolucionario era el proletariado, y el proletariado solo se desarrollaba en la fase capitalista. El campesinado era propio de una fase previa y no iba a liderar la revolución. Sin embargo, la mayor parte de las poblaciones indígenas en los países de América Latina y también en otros países del mundo, pues no
o bien tenían un tipo de economía campesina o bien tenían un tipo de economía que no estaba inserta en una economía industrializada, es decir, no eran proletarios. Por lo tanto, cuando los marxistas intentan en América Latina aplicar esta serie de categorías a la situación de las poblaciones indígenas, se van a encontrar con un problema, y ese problema es que Marx no consideraba a las poblaciones campesinas o indígenas como la clase fundamental o la más importante. La clase más importante eran los trabajadores industriales, los obreros, el proletariado. Esa sería la que daría lugar a la revolución comunista, acabando con la burguesía y acabando con la propiedad privada. Y todas las demás clases tendrían que estar sometidas a la dictadura del proletariado. Y eso incluye también a las poblaciones indígenas. Y de hecho, pues Marx cree que estas etapas históricas son inevitables. Y si son inevitables, eso quiere decir que para poder llegar a la sociedad sin clases, a la sociedad comunista, primero tenemos que pasar por el capitalismo. Por eso Marx creía que las revoluciones comunistas se iban a producir en aquellos países que tenían un sistema económico capitalista muy desarrollado. Por ejemplo, Marx siempre creyó que la revolución comunista se iba a producir en Inglaterra, porque era la economía capitalista más desarrollada de su época. Sin embargo, esta predicción nunca se cumplió. Las revoluciones comunistas se acabaron produciendo en países que no tenían una economía capitalista desarrollada. Países como Rusia, países como China, países como Camboya, países como Cuba, no eran países que tuviesen una economía muy desarrollada, muy industrial, donde hubiese un gran proletariado. Por lo tanto, esto también es un problema para la teoría de Marx, porque sus predicciones realmente no se acabaron cumpliendo. Ahora bien, ¿cuál es la opresión? Como estamos viendo, para Marx se produce siempre una situación de opresión entre una clase que posee los medios de producción y una clase que no tiene los medios de producción. En la etapa capitalista, la clase que posee los medios de producción es la burguesía y la que no posee los medios de producción es el proletariado. Pero ¿cómo explica Marx la opresión del proletariado? Para esto tenemos que hablar de la teoría de la plusvalía, que es la siguiente de las diapositivas. En la teoría de la plusvalía tiene que ver con cómo intenta Marx explicar el valor de las cosas y el beneficio que obtienen los empresarios. Entonces, Marx va a decir que el empresario se hace rico porque no le paga todo el valor del trabajo al obrero, sino que parte del valor del trabajo del obrero se lo apropia el capitalista. Y según Marx, eso es lo que llama la plusvalía y lo que hace que el capitalista tenga un beneficio. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta teoría? El problema con esta teoría es que depende de la teoría del valor-trabajo de Karl Marx. ¿Y qué es la teoría del valor-trabajo de Karl Marx? Bueno, pues Marx se pregunta una cosa. Marx se pregunta, por ejemplo, si yo tengo un lápiz y también tengo un encendedor e intercambio un lápiz por un encendedor, Marx dice que ahí se produce una igualdad. Es decir, el encendedor vale lo mismo que el lápiz y por eso se intercambian. Pero esta igualdad no puede provenir de lo que él llama el valor de uso. El valor de uso es para aquello para lo que sirven las cosas. Entonces, un lápiz sirve para escribir, un encendedor, pues para hacer fuego. Evidentemente, los usos son completamente heterogéneos. Entonces, la igualdad no puede provenir del valor de uso. ¿De dónde proviene la igualdad, entonces, en el intercambio? Pues según Marx, la igualdad proviene del valor trabajo. Él dice que el valor de las cosas depende del número de horas de trabajo socialmente necesario para producir un determinado bien.
Entonces, si se produce un intercambio entre un lápiz y un encendedor, es porque el número de horas de trabajo socialmente necesario para producir un lápiz es el mismo número de horas de trabajo necesario para producir un encendedor. De la misma forma que esto ocurriría con un encendedor o con un lápiz, también el trabajo dependería del número de horas de trabajo socialmente necesario para garantizar la reproducción del trabajador, es decir, para producir los alimentos necesarios para que sobreviva. Y ahí es donde el empresario le arrebataría parte de ese trabajo socialmente necesario. ¿Cuál es el problema con uno de los múltiples problemas que tiene esta teoría? Bueno, pues uno de los múltiples problemas que tiene esta teoría es que cuando se produce un intercambio de dos bienes, de dos cosas, cuando las personas intercambian, por ejemplo, un lápiz y un encendedor, no se produce una igualdad. Si alguien, y eso lo pueden ustedes comprobar pensando, si alguna vez intercambiaron ustedes un billete de 100 quetzales por otro billete idéntico de 100 quetzales, ¿cuál sería el sentido de intercambiar una cosa cuyo valor es para usted idéntica al de la cosa que va a conseguir? No tendría ningún sentido porque usted se quedaría exactamente en la misma situación en la que estaba antes. Entonces, si las personas están dispuestas a intercambiar cosas, es porque aquello que van a obtener lo valoran más que aquello de lo cual se van a desprender. Es decir, no se produce una igualdad, sino que hay una mutua desigualdad. La persona que se desprende del lápiz prefiere el encendedor, la persona que se desprende del encendedor prefiere el lápiz. Y esta es una crítica pues, muy importante a la teoría del valor de Karl Marx. Pero tenemos otras críticas muy importantes, como por ejemplo, la idea de que los bienes y servicios tienen valor por el número de horas de trabajo socialmente necesario para producirlas es una idea fundamentalmente absurda. Imagínense ustedes que, por ejemplo, los pescadores de perlas. Las perlas se venden a un precio pues, bastante elevado y hay pescadores de perlas que se lanzan a bucear para encontrar ostras en el fondo del mar a las que luego buscar si tienen una perla en el interior. Pues imagínense que uno de estos pescadores se lanza a bucear y cuando ve una ostra en el fondo del mar, en lugar de agarrar esa ostra, pues agarra una piedra que está al lado. El número de horas de trabajo que utilizó para agarrar la piedra es el mismo número de horas de trabajo que utilizaría para agarrar la ostra. Sin embargo, si intenta vender la piedra al valor de una perla, pues nadie se la va a aceptar, porque el valor no depende del número de horas de trabajo socialmente necesario, sino que el valor es subjetivo, depende de que haya personas que estén dispuestas a pagar por un determinado bien o servicio. Por lo tanto, la teoría de Marx, una vez más, se volvería a caer. O ustedes pueden imaginar, por ejemplo, si yo cocino una tortilla o un plato cualquiera, yo no sé cocinar, cocino muy mal, pero si utilizo los mismos ingredientes y utilizo el mismo número de horas que una persona que cocina muy bien, probablemente el plato que yo cocine no valga nada, nadie esté dispuesto a pagar por él, porque yo cocino muy mal y sabe mal, mientras que el plato cocinado por el chef que cocina muy bien sí va a tener valor, porque las personas lo valoran más, pero no valoran el número de horas de trabajo que yo intervine o yo utilicé para la cocina. O, por ejemplo, también podemos decir, si hacemos una casa con los mismos materiales y de la misma forma técnicamente, pero ponemos esa casa en un lugar paradisíaco, como por ejemplo una playa tropical, y otra casa idéntica en la que empleamos el mismo número de horas de trabajo para producirla, pero esa casa la ponemos enfrente, pues en un barrio donde hay problemas o donde hay gente, donde hay drogadictos y hay violencia, pues la casa que está en el entorno paradisíaco va a valer mucho más. Y sin embargo, el número de horas de trabajo socialmente necesario para producir ambas casas fue idéntico.
Todo esto quiere decir que realmente la teoría del valor trabajo de Karl Marx es errónea. Si la teoría del valor trabajo de Karl Marx es errónea, eso quiere decir que su teoría de la plusvalía también es errónea. Y si la teoría de la plusvalía es errónea, Marx no demostró que los burgueses oprimen a los trabajadores, porque el valor no depende de este número de horas de trabajo socialmente necesario. Entonces, tenemos muchos motivos para dudar de la teoría marxista. Tenemos motivos teóricos, como la idea de que su idea de que la infraestructura crea la superestructura es una idea bastante absurda, puesto que implicaría además que necesitamos primero saber cuáles son las máquinas que van a dar lugar al comunismo. Tenemos, tenemos también, por otro lado, la crítica de que la teoría de la evolución histórica de Karl Marx no se produjo, no pasamos a la sociedad comunista, a la sociedad capitalista, a la sociedad comunista sin clases, y tenemos también la idea de que la plusvalía depende de una teoría del valor profundamente equivocada. Pero en relación con las ideas sobre el indigenismo, tenemos que decir además que las conclusiones o las consecuencias lógicas de las ideas de Marx llevan a que los marxistas tienen que defender que las culturas indígenas deberían desaparecer. Y de hecho, muchos marxistas latinoamericanos van a defender ese punto de vista. Muchos marxistas latinoamericanos van a tener un punto de vista muy negativo sobre la pervivencia de culturas indígenas, de lenguas indígenas o de tradiciones indígenas. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Guatemala, Severo Martínez Peláez, que escribió un libro muy famoso, muy conocido, que se llama La patria del criollo, lo escribió desde una perspectiva marxista y tiene una opinión tremendamente negativa sobre la pervivencia de las culturas indígenas. ¿Y por qué tiene esta opinión negativa? Pues básicamente por lo que veíamos antes en la sucesión de las etapas históricas. Porque si el objetivo es llegar a la sociedad comunista, para Marx, antes necesitamos pasar por la sociedad capitalista. Y en la sociedad capitalista son los proletarios los que se van a encargar de llevar a la revolución. Entonces, muchos marxistas percibían la pervivencia o la persistencia de culturas tradicionales como un obstáculo a la modernización, como un obstáculo a la llegada del paraíso comunista. Y decían que los indígenas tenían que proletarizarse, tenían que abandonar su cultura, tenían que abandonar sus tradiciones, tenían que abandonar sus lenguas, tenían que ir a las ciudades, convertirse en proletarios, adoptar los puntos de vista culturales occidentales, porque eso permitiría que se crease una clase obrera lo suficientemente potente como para después llegar a producir la revolución comunista. Y esto es el punto de vista lógico o la conclusión lógica que se desprende de las ideas de Marx. Muchos teóricos latinoamericanos intentarán buscar formas de solucionar esto para no tener una visión tan negativa de las poblaciones indígenas en América Latina. Sin embargo, son incapaces de hacer que sus puntos de vista sean coherentes con los puntos de vista de Marx. Y no solo eso, por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver también que Marx estaba a favor de la expansión mundial del libre comercio. Esto es una cita de una obra, está también en las obras completas de Karl Marx y Friedrich Engels, en el volumen 6, y que se realizó en el primer Congreso de Libre Comercio realizado en Bruselas en 1847. ¿Qué es lo que dice aquí Marx? Dice, voy a leerla, ¿eso quiere decir que estamos en contra del libre comercio? No, estamos a favor del libre comercio porque mediante el libre comercio todas las leyes económicas, con sus contradicciones más asombrosas, actuarán en una escala mayor, en una mayor extensión de territorio, en el territorio de toda la tierra. Y porque de la unión de todas estas contradicciones en un solo grupo, donde se enfrentan, resultará la lucha que desembocará en la emancipación de los proletarios.
Es decir, la expansión del libre comercio a nivel mundial provocaría la expansión del capitalismo a nivel mundial y eso nos acercaría a la etapa de la revolución comunista. Y por eso Karl Marx estaba a favor de la expansión del capitalismo, porque creía que eso nos iba a acercar a la fase del comunismo y de la ausencia de propiedad privada. Entonces, esto parece curioso, pero coincide con la lógica de las etapas históricas del materialismo histórico de Karl Marx. Si la sociedad avanza por una serie de etapas y eso es un avance inevitable, para poder llegar al comunismo, antes tenemos que pasar por el capitalismo. Y según Karl Marx, no según otros defensores, no según los defensores del capitalismo, según Karl Marx, esto implicaba pues la desaparición de las costumbres y de las sociedades tradicionales, que no tenían una economía moderna. Y esto implicaba, de la misma forma, pues la desaparición de las culturas indígenas. Pero no solo eso, además de estar a favor de la expansión del libre comercio, Marx y Engels estaban a favor del imperialismo, tanto del imperialismo británico como del imperialismo de Estados Unidos. Eso lo podemos comprobar en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver también algunas citas de Karl Marx. Si pueden pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Muy bien. La primera de las citas es un escrito que publicó Karl Marx en prensa sobre el gobierno del Imperio Británico en la India. Y las conclusiones a las que llegaba Marx era que ese gobierno era algo positivo, porque la sociedad india no tenía historia, no había lucha de clases, que es el motor de la historia, porque tampoco había propiedad privada. Entonces simplemente había imperios extranjeros que gobernaban a una sociedad que era pasiva e inmutable. Y con el gobierno de los británicos, pues como los británicos llevaban el capitalismo, eso era algo positivo, porque se iban a acabar con las tradiciones de la India y íbamos a acercarnos a la sociedad comunista. Entonces, Marx estaba a favor del imperialismo británico. Curiosamente, en Gran Bretaña, los defensores del libre mercado y del capitalismo estaban en contra del imperialismo británico. Por ejemplo, Richard Cobden, C-O-B-D-E-N, que es un autor de lo que se conoce como la Escuela de Manchester, era radicalmente antiimperialista. Defendía a la vez el libre mercado y el capitalismo y criticaba radicalmente el imperialismo británico. Decía y quería una pequeña Inglaterra, era un Little Englander, estaba en contra de la Gran Bretaña. Y sin embargo, Karl Marx, los marxistas, en este caso Karl Marx, estaban a favor del imperialismo. Pero a su vez, Engels también tiene unas frases a favor del imperialismo de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando está hablando sobre la guerra de 1846, me parece, más o menos, fue la guerra entre México y Estados Unidos, en la que Estados Unidos le arrebató la mitad del territorio a México. Pues Engels dice que él y Marx presenciaron esa conquista de México y están complacidos con ella. Creen que constituye un progreso, creen que es un desarrollo, creen que es algo mejor, porque a partir de entonces México se lanza al movimiento histórico, porque está ahora pues dependiente de Estados Unidos, que es un país que está desarrollando el capitalismo, y por lo tanto se acercarán más al comunismo. Por lo tanto, es curioso que haya teóricos que intentan analizar o mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas o defender las culturas de las poblaciones indígenas desde un punto de vista marxista. Primero, porque personalmente Marx era bastante racista. Segundo, porque las conclusiones o las consecuencias de los gobiernos comunistas en el siglo XX fueron terribles y provocaron millones y millones de muertos. Y en tercer lugar, porque la teoría marxista no solo es incorrecta, como por ejemplo su teoría del valor, sino además porque para Marx la pervivencia de sociedades o culturas tradicionales o culturas indígenas
eran un obstáculo al progreso. Tenían que desaparecer, tenían las sociedades tradicionales que convertirse, los indígenas, por ejemplo, en proletarios para poder acelerar la etapa histórica que luego nos llevaría al comunismo y a una sociedad supuestamente perfecta. Y por todos esos motivos, pues, nadie que quiera defender la situación de poblaciones indígenas, me parece a mí que debería utilizar como inspiración la obra de Karl Marx. Y con todo esto, pues termino ya la conferencia y dejo de aburrirles y muchísimas gracias. Muy bien, doctor Daniel, muchas gracias. Vamos a pasarle ahí al chat una de las primeras consultas que tenemos. En un segundito. Ahí está. Perdón, ¿cómo se hace para ver el chat? Eh, Vamos a ver. Si gusta, se la leo. Dice Nelson Enrique, esto quiere decir que el comunismo ha sido un cáncer para la humanidad. Sin duda. También quiere decir, la mayor parte de, sobre todo los marxistas que son jóvenes, yo fui marxista, por ejemplo, en mi juventud, y yo creo que la mayor parte de los, sobre todo los jóvenes que tienen atracción por este tipo de ideas, lo hacen de una forma completamente bien intencionada. Quieren luchar contra la injusticia y quieren luchar contra las opresiones. El problema es que la teoría marxista es una teoría incorrecta y que requiere del uso de la violencia a gran escala. Y por eso, sí, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. El comunismo fue pues algo tremendamente negativo para la humanidad. Muy bien, sí, los demás son felicitaciones, doctor. Excelente, muy bien explicado, excelente conferencia, gracias. Hay muchas personas felicitándolo, doctor. Pues muchísimas gracias a todos, no lo merezco. Muy bien. Muy bien, creo que no tenemos consultas como tal, más son las felicitaciones, doctor. Y bueno, creo lo que usted mencionaba ahí también con respecto a la pregunta que le hacían, que si realmente ha sido un cáncer para la humanidad, también hay que recordar y lo que usted decía también de en su juventud tenía esa orientación, también el caso de Hayek también tenía esta tendencia de joven, y él creo que fue el que puso la frase o anotó la frase de que está bien ser uno socialista o comunista a los 20, pero ya después ya no vale, ¿verdad? Es decir, a medida que se va teniendo más conocimiento. Bueno, aquí hay otra pregunta, doctor de Emilio Estefan, dice, ¿usted qué piensa respecto al tipo de economía, de economía que está planteando China en este tiempo? China pasó, el cambio fundamental en China fue el que ocurrió entre la muerte de Mao Zedong y el gobierno de Deng Xiaoping. Ese fue el cambio fundamental, porque con Mao Zedong China aplicó políticas comunistas de eliminación de la propiedad privada que provocaron la muerte pues, de esos 65 millones de personas. Por ejemplo, el gran salto adelante fue una catástrofe auténtica para la humanidad. Pero con Deng Xiaoping se introdujeron reformas de mercado. Se permitió la propiedad privada, se permitió también la inversión extranjera. El Partido Comunista seguía teniendo el control del aparato político, pero la economía en una gran medida, se privatizó y se acercó mucho más al mercado. Y eso permitió un desarrollo espectacular de la economía china. De hecho, lo mismo ocurrió en la India, en una fase similar, y en 20 años, más o menos, gracias a ese abandono de las políticas comunistas y la aceptación de políticas de mercado,
unos 800 millones de personas salieron de la pobreza. Con el gobierno de Xi Jinping, ahora hay una mayor intervención en la economía. Entonces, sigue habiendo partes que son pues privadas, inversión privada y propiedad privada de los medios de producción, pero es verdad que el gobierno está interviniendo más que lo que ocurría durante la época de Deng Xiaoping. También es verdad que cada vez más las intervenciones económicas de los gobiernos, tanto el chino como el de muchos países occidentales, pues se van pareciendo cada vez más. Entonces, en relación con China, el crecimiento económico que experimentó ese país se debió fundamentalmente a las reformas de mercado de Deng Xiaoping. Eso permitió que ahora China tenga una situación geopolítica pues muchísimo más importante, y ahora el gobierno de Xi Jinping pues está interviniendo más de lo que se intervino en el pasado, pero menos de lo que se intervino en la época de Mao Zedong con el comunismo. Hay otra que dice, ¿cómo es que pese a las repercusiones tan impactantes, su teoría aún fuese tan trascendente hasta el día de hoy? Sí, es una muy buena pregunta. Y pues realmente yo no lo sé. En parte creo que es por que la idea detrás del comunismo, sobre todo para las personas que a lo mejor tienen o leyeron de una forma superficial a Marx, pues parece más atractiva porque está luchando con una supuesta opresión. Y entonces eso permite pues, que parece que uno está luchando del lado de los buenos. Pero, sin embargo, cuando se ve que el comunismo pues, produjo semejante número de muertos de una forma incluso pues, muchísimo mayor que el nazismo, pues los resultados no, no son muy óptimos. Otro motivo puede ser que realmente no todo el mundo lee las obras de Marx, porque muchas veces, por ejemplo, leer El Capital es un libro bastante tedioso, bastante aburrido, y escribe de una forma un poco compleja, un poco confusa. Entonces muchas personas prefieren a lo mejor pues quedarse con un resumen o con una idea general que realmente analizar en profundidad la teoría marxista. Y pues a lo mejor eso es uno de los motivos, pero realmente también para mí resulta un misterio por qué tuvo tanto éxito y sigue teniendo entre gran parte de la población este tipo de ideas. Correcto. Hace unos días miraba un video del profesor Miguel Ancho Bastos. Él hablaba de los errores del capitalismo y precisamente mencionaba que lo que no tiene el capitalismo es toda esta base que sí tiene el socialismo, que genera héroes, que genera, pues que se trata ahí o sea, porque tiene una gran base, digamos, de seguidores. En cambio, el capitalismo, digamos, el empresario, pues se dedica a lo que tiene que hacer y pues no se presenta como un héroe. Y aun cuando hay muchas personas con este pensamiento de derecha no están, digamos, como que enfocados o no tienen todos los seguidores que pueden tener, por ejemplo, en el socialismo. Solo hay para una acotación. Le traslado otra pregunta. Dice, ¿cómo es que... Ah, bueno, esto ya lo leí. Desde el punto de vista del socialismo, ¿cómo se observa su postura política en la actualidad? ¿Se basa en el populismo? La postura política del socialismo en la actualidad Sí, sí se basa en el populismo en la actualidad. depende de los lugares, cambia, hay muchas teorías que son manifestaciones o evoluciones de las ideas clásicas del socialismo, pero que se manifiestan de forma diferente. Por ejemplo, para la mayor parte de los países europeos, el socialismo se transformó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como la socialdemocracia, que era una forma de intentar llegar a los mismos objetivos que proponía Marx, pero a través de métodos democráticos, no a través de una revolución violenta, sino a través de conseguir la victoria en las urnas. Y eso fue la evolución que tuvo más éxito, sobre todo electoral, en los países europeos. En la actualidad hay muchas ideas socialistas que mezclan ideas populistas, como por ejemplo las ideas que intentan aplicar los principios de Gramsci de la hegemonía cultural.
Chantal Mouffe, por ejemplo, o Ernesto Laclau, que hablan sobre esa idea del populismo y lo intentan aplicar a la competición electoral. En España, por ejemplo, el partido Podemos, pues sería una manifestación de este tipo de populismo socialista. Pero luego también hay otras formas de ideas que intentan o replican cosas similares a la del socialismo dentro de lo que se conoce como la teoría postmodernista o la teoría de la descolonización o la poscolonialidad o también dentro del multiculturalismo. Lo que ocurre, por ejemplo, incluso el feminismo radical. Si se fijan, el feminismo radical, no el feminismo que dice que las mujeres tienen derechos, sino el que plantea que todas las estructuras sociales están diseñadas para oprimir a las mujeres, y a eso le llaman patriarcado, es básicamente una transformación de la idea marxista, de la lucha de clases. Pero en vez de ser una lucha de clases económica, proletarios contra burgueses, la lucha es entre hombres y mujeres. Y eso ocurre, pues, por ejemplo, también con manifestaciones de género o con ideas similares de la izquierda radical posmoderna. Entonces, muchas de estas ideas socialistas se transforman o inciden en algunos aspectos diferentes y depende de los países y de las distintas lugares geográficos y tradiciones cómo se van a manifestar esas nuevas formas de socialismo. Muy bien, doctor, hay otra pregunta, o bueno, hay varias. La otra dice, ¿qué posibilidad puede existir del comunismo en América? Como posibilidad teórica, ninguna. Es decir, el comunismo, esto fue uno de los hallazgos más importantes de un economista que se llama Ludwig von Mises. Publicó un libro que se llama Socialismo y también un artículo que habla sobre la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista. En ese libro, en ese artículo, Mises dice que el comunismo a escala mundial sería imposible. Se hundiría, colapsaría completamente, porque no existen precios para los factores de producción, no existe un mercado libre para los factores de producción. Y por lo tanto, el gobierno no sabe si está despilfarrando o no. Y esto es tan cierto que durante la etapa de la Rusia soviética, de la Unión Soviética, las élites políticas soviéticas utilizaban para su planificación económica los precios que se generaban en los países capitalistas. Utilizaban los catálogos de los centros comerciales de Estados Unidos para poder planificar, para tener información que le permitiese pues no despilfarrar completamente. Y de hecho hubo teóricos soviéticos que decían que cuando la revolución socialista triunfase a escala mundial, había que permitir que un país pequeñito, que muchas veces identificaban, por ejemplo, como Nueva Zelanda, había que permitir que continuase siendo capitalista, porque de ahí tendrían los precios que le permitirían planificar, pero que si todo el mundo fuese comunista, el comunismo caería inmediatamente. Por lo tanto, teóricamente el comunismo es imposible. Depende de una forma como un parásito de la información que producen los precios de mercado que se producen en los países capitalistas. Ahora bien, sí que políticamente es posible que durante una etapa el comunismo triunfe en algún país. Eso ocurrió, por ejemplo, en Cuba con la revolución cubana, con el gobierno de Fidel Castro, pero lo que va a producir, pues probablemente seguramente es una situación de bastante miseria y de empobrecimiento. Venezuela, por ejemplo, fue mucho más rica hace 20 años y hace 30 años de lo que es ahora, y algo similar ocurrió con Cuba. Pero en cuestión de si es posible que se produzca una revolución comunista o el triunfo del comunismo en algunos países de América Latina, yo en principio no lo veo muy tan probable. Creo que si algún gobierno consigue el poder será con alguna de las versiones modernas del socialismo, no exactamente con el comunismo clásico. Muy bien, la otra consulta dice, había escuchado justo hace unos días que la economía china era un modelo perfecto de un postcapitalismo. ¿Qué piensa usted sobre ese concepto? ¿Cree usted que el capitalismo puede estar viviendo sus últimos años
ahora que existe la aplicación de la inteligencia artificial y que dejaría a una gran cantidad del proletariado sin trabajo? Bueno, en principio con lo de China, yo no creo que sea un sistema perfecto económico. Es decir, las partes que tiene en las que se permite la propiedad privada y los precios de producción funcionan relativamente bien, pero luego el gobierno chino realiza un montón de intervenciones que son bastante corruptas y bastante ineficientes. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que se conoce como la nueva ruta de la seda, o lo que se llama también la Belt and Road Initiative, el BRI. El BRI es un programa pues casi faraónico de obras públicas fuera de China, en países con los que China pretende incrementar su influencia geopolítica. Y esas obras públicas se financian a través de la expansión crediticia del Banco Central chino. Y hay muchos empresarios privados y miembros del Partido Comunista que son los que primero reciben el dinero y además tienen empresas de construcción, por lo que luego reciben contratos para hacer esas obras públicas en el extranjero. Entonces también es un sistema que es bastante ineficiente y despilfarrador, pero en el que determinados grupos concretos que tienen acceso al poder se acaban beneficiando. También es verdad que luego hay otras cosas, otras partes de la economía china que son muy eficientes y que son muy productivas y muy capitalistas, como por ejemplo, hablando de IA, la competición entre los productores o fabricantes o de cosas relacionadas con inteligencia artificial tienen una competencia extrema y son tremendamente pues, capitalistas en ese sentido. Y de hecho, en China, por ejemplo, no hay esa preocupación por la propiedad intelectual, con la que yo estoy en desacuerdo. O sea, yo no creo que la propiedad intelectual sea verdadera propiedad. Pues en China no hay esa preocupación por la propiedad intelectual como existe, por ejemplo, en los países occidentales. Luego, en relación con si la IA va a dejar a muchos trabajadores pues sin trabajo, eso podríamos decir que es una versión moderna de lo que se llama o se conoce como ludismo. Los luditas eran un grupo de personas que en el siglo XIX, en la revolución industrial, quemaban fábricas y quemaban máquinas porque decían que las máquinas le quitaban el trabajo a los trabajadores. Pero la idea económica importante es que cuando se crean máquinas que realmente hacen un trabajo pues, más eficiente y ya no necesitamos contratar a personas para realizar ese tipo de trabajo porque lo hacemos más barato con las máquinas, eso permite que las personas que antes estaban trabajando en esas formas de producción ahora puedan realizar otros trabajos que antes no se realizaban. Lo que quiere decir que podemos ser más ricos porque podemos producir más bienes y servicios que antes no se iban a realizar. Por ejemplo, cuando se dejaron de crear carros de caballos, porque por ejemplo la competición con los carros de motor pues hizo que los fabricantes de carros de caballos entrasen en bancarrota, eso no provocó una disminución del número de trabajadores, sino que hubo un incremento de la riqueza y un incremento del número de trabajos. Algo parecido pues, puede ocurrir con la inteligencia artificial. Muy bien, tenemos otra de Julio César. Dice, ¿qué diferencia existe entre el comunismo de Marx y el nuevo socialismo del siglo XXI, siendo en Latinoamérica Cuba su principal propulsor? Muy bien, algunas diferencias son que, por ejemplo, adaptan otras ideas, además de las ideas marxistas. Por ejemplo, retóricamente hablan también se utiliza Bolívar como una especie de referente, se habla de la idea del antiimperialismo, que eso provendría de otros autores, como por ejemplo Lenin, o como por ejemplo también autores latinoamericanos como Mariátegui o Aya de la Torre, pero también se utilizan otras ideas, como por ejemplo el movimiento al socialismo en Bolivia, aplicaba también algunas ideas que tienen connotaciones indigenistas, como la idea del buen vivir. Y la idea del buen vivir, pues a veces se relaciona con cuestiones ecológicas, otras veces con cuestiones de tipo socialista y otras veces con cuestiones culturales. Entonces, es una mezcla de varias tradiciones de pensamiento diferentes, además de la propiamente marxista o propiamente comunista. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestro rector, del doctor Octavio Benfato.
que dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué opina del concepto que cada uno debe producir según sus capacidades y disfrutar según sus necesidades? Sí, el problema con eso es que de cada cual, según sus capacidades, de cada cual según sus necesidades, al final en todos los países, quien determina cuáles son las capacidades de cada uno y cuáles son sus necesidades es una élite pequeña, fundamentalmente aquellos que están al cargo del Partido Comunista o del aparato de poder. Entonces, normalmente tienden a no tener un punto de vista objetivo, además de que cómo determina uno cuáles son exactamente las necesidades y cuáles son las capacidades de cada uno, porque uno puede tener muchas capacidades. Alguien puede ser, por ejemplo, tener capacidad para trabajar, pues no sé, en una fábrica, pero a lo mejor también tiene capacidad, pues para ser un gran atleta. Entonces, ¿quién determina cuáles son exactamente sus capacidades y quién determina cuáles son sus necesidades? Cuando lo hace un aparato de poder, por ejemplo, en este caso, los partidos comunistas normalmente se van a aprovechar dado que el poder tiende a corromper, pues se van a aprovechar para utilizarlo a su favor. Por lo tanto, en general, yo estoy radicalmente en contra de ese tipo de ideas. Yo la idea que defiendo como modelo de justicia es no vulneres los derechos de las personas. Como por ejemplo, yo considero que los derechos de las personas son derechos de propiedad. Si una persona es propietaria, como por ejemplo las tierras comunales indígenas, yo defiendo que esa es una forma completamente legítima de propiedad y que nadie debe utilizar la fuerza para expropiarlas. Sin embargo, pues los partidos comunistas tienden a utilizar la fuerza precisamente porque utilizan ese principio de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Muy bien, hay otra pregunta del ingeniero Juan Carlos Ordóñez, decano de la Facultad de Ingeniería. Dice, ¿cómo analiza que en varios países de Latinoamérica hay muchas personas que se dicen ser socialistas o marxistas, pero ninguno de ellos se va a vivir a países como Cuba o Venezuela? Ya, normalmente es más fácil proponer medidas para otros en lugar de cumplirlas uno personalmente, pero eso no es nada nuevo. De la misma forma que Karl Marx no trabajó en su vida y no produjo, no fue capaz de proveer para su familia, pues muchas personas tampoco prefieren vivir en sociedades comunistas. De hecho, hay casos bastante graciosos. Me parece que una vez, no sé si durante la pandemia, una comunista me parece que de Argentina, pero a lo mejor me equivoco, pues quedó atrapada en Cuba y rápidamente pues puso mensajes en sus redes sociales llorando porque no tenía acceso a servicios básicos como papel higiénico. Entonces, pues normalmente es una forma de hipocresía pues que parece que tiende a producir este tipo de ideas. Muy bien, otra pregunta de Iván Cal dice, ¿cómo sería hoy en día las ideas de Marx y de Mises? ¿Cómo serían hoy en día las ideas de Marx? Y de Mises. No sé si entiendo muy bien la pregunta. Las ideas de Marx las conocemos por lo que dejó escrito. Entonces, las ideas de Marx hoy en día son básicamente las mismas que tenía mientras estaba vivo. ¿Cómo sería una posibilidad de cómo él, una vez contemplada la evolución histórica de los acontecimientos, cómo hubiera modificado su pensamiento con esa nueva información? Pues es una cuestión especulativa que yo no me atrevo a responder. No, tampoco pretendo ponerme como en la cabeza de Marx para saber cómo cambiaría sus ideas o sus puntos de vista. Mises creo que no hubiera modificado, creo que hubiera profundizado en sus ideas y hubiera hecho, puede que modificaciones menores, pero no creo que hubiera modificado sustancialmente sus puntos de vista porque fundamentalmente sus puntos de vista fueron validados por la historia, como por ejemplo, él decía o hablaba de que el comunismo no podía existir como sistema económico viable y eso fue mucho antes de la caída del comunismo, o sea que realmente la caída del muro de Berlín pues validó las ideas de Mises. Entonces no creo que hubiera modificado en gran medida sus ideas, probablemente les hubiera adaptado o mejorado con el paso del tiempo. Correcto, tal vez otro hecho que hay que agregar ahí es que en aquel tiempo hubieron cantidad de países socialistas y comunistas y la misma Rusia, la URSS, ¿verdad? Toda la cantidad de países y que actualmente pues ya no lo son, ¿verdad? Entonces, si era tan bueno, la pregunta sería, ¿por qué no siguieron, ¿verdad? En esa línea. Sí, sí.
Muy bien, hay otra pregunta de Luis Ángel Juárez. Dice, ¿cuál es su opinión sobre lo que decía Gustavo Bueno? Soy marxista en el sentido de que creo que el marxismo es un episodio de la historia, de la cultura y de la sociedad y del pensamiento que ha influido decisivamente en el curso de la humanidad y que no se puede prescindir de él y eso cómo contrasta con decir que fue un cáncer para la sociedad. Bueno, decir que fue un momento histórico se puede decir de muchas cosas. También se puede decir, por ejemplo, que el gobierno de los nazis en Alemania antes y durante la Segunda Guerra Mundial fue también un momento histórico. Y no se sigue que podamos tener una visión positiva de ese tipo de gobierno. O podemos también ver, por ejemplo, las conquistas de los mongoles con Gengis Khan, que también pues, arrasaron y provocaron un montón de muertos, o muchos otros fenómenos históricos. Del hecho de que sea un episodio histórico de la humanidad no significa que eso sea algo a imitar. A lo mejor es todo lo contrario, es algo que debería servirnos como una especie de cuento moral para no volver a repetir o a reiterar esos errores. Por otro lado, Gustavo Bueno también tiene una influencia de Marx en el sentido de que él también se considera materialista, no materialista histórico como Marx, pero también define que fundamentalmente la realidad última de las cosas es una realidad material. Y en ese sentido yo creo que él está equivocado, creo que las ideas son fundamentales, son muy importantes. Si nosotros aceptamos un determinado sistema político o defendemos un sistema económico, no es porque haya unas condiciones materiales que nos obligan a aceptar esos puntos de vista, sino porque nosotros tenemos esos puntos de vista o argumentos o razones que nos llevan a creer que eso es lo mejor. Por eso es tan importante estudiar y debatir e intentar persuadir racionalmente a las personas a través de argumentos. Y por eso yo también estaría en contra, en principio, pues, del punto de vista materialista que también tiene Gustavo Bueno. Muy bien, la otra es de Luis Girón. Dice, ¿cómo ha evolucionado este movimiento hoy en día? La evolución, hay un autor que se llama Paul Gottfried y tiene un libro que se titula La extraña muerte del marxismo. En ese libro dice que muchos de los movimientos sociales que aparecieron a partir de los años 90 son como una forma disfrazada o evolucionada de ideas que son fundamentalmente marxistas. Pero como el marxismo perdió el prestigio y la reputación debido a la caída de la Unión Soviética, a las condiciones económicas terribles que tenían y básicamente a su fracaso económico y social, todos los pensadores de izquierdas buscaron nuevas inspiraciones teóricas, pero muchas de esas inspiraciones teóricas seguían manteniendo ideas, como por ejemplo la idea de que hay una lucha entre dos grandes clases. Como decíamos, por ejemplo, con el feminismo radical, la lucha sería entre hombres y mujeres, pero por ejemplo también hay algunos autores que serían, por ejemplo, los partidarios de la teoría del postcolonialismo o la descolonización, en la que hablan que básicamente el problema o los opresores son los europeos occidentales o blancos y todos los que no sean europeos occidentales o blancos pues son oprimidos. Pero no de una forma simplemente histórica, como por ejemplo apelando a hechos históricos del colonialismo, que en muchos casos es cierto que utilizaron la violencia y que oprimieron a la gente. Cuando hablan de esto, lo hablan como de una estructura intrínseca, una cosa que permea todas las instituciones sociales y que por lo tanto dicen que hay que descolonizar, eliminar todo lo que suene occidental. Eso es algo muy parecido a lo que decía también Marx en relación con las sociedades burguesas, y luego hay otras transformaciones similares. También, por ejemplo, las ideas por ejemplo, de la teoría crítica de la raza en Estados Unidos, que habla no del racismo como de algo que una persona concreta que odia, como el de Marx, que odia o que cree que otra raza es inferior, sino que hablan del racismo como de una especie de cosa mágica que permea todas, absolutamente todas las instituciones sociales. Y hablan de la idea, por ejemplo, de whiteness, la blancura, y que el whiteness es el problema que tienen esas instituciones europeas, que son intrínsecamente racistas, de la misma forma que las instituciones burguesas eran intrínsecamente opresoras del proletariado. Entonces, las transformaciones que se producen a partir de los años 90 son múltiples en diversos sentidos, pero siguen manteniendo esa estructura de que
hay como una opresión de clases que es sistémica. Muy bien, hay otras dos preguntas más que creo que ahí son las últimas que vamos a, por el tiempo ya, de Kevin Giovanni dice, ¿es posible aplicar las ideas de Marx sobre la explotación de la naturaleza a las economías no capitalistas como en los sistemas socialistas? ¿Es posible la aplicación de Marx a la ¿Es explotación? posible aplicar las ideas de Marx sobre la explotación de la naturaleza a las economías no capitalistas como en los sistemas socialistas? Sí, bueno, la idea de la explotación de la naturaleza en términos de Marx es imposible que se produzca, puesto que la explotación depende de la plusvalía y la plusvalía depende del valor trabajo. Entonces solo se puede explotar a aquellos a quienes no se les paga por el trabajo realizado. Dado que la naturaleza pues, no hace trabajo ni recibe salario, tampoco puede recibir explotación. De hecho, esto sería otra de las críticas que se pueden hacer a Marx, es que, según la teoría marxista, si encontramos algún bien en la naturaleza en el que el trabajo no haya influido, como por ejemplo si yo encuentro una veta de oro, pero por accidente, porque yo que sé, un rayo pues cayó sobre una colina y de repente aparece una veta de oro y yo puedo conseguir el oro, eso supuestamente no tendría ningún valor para Marx, porque el valor depende del número de horas de trabajo necesario y ahí no hubo ningún tipo de horas de trabajo necesario. Por otro lado, cuando hablamos de explotación de la naturaleza hay que tener en cuenta que en los países donde se produjeron las peores catástrofes ecológicas fueron en los países comunistas, como por ejemplo el mar de Aral, es un mar que estaba pues, en el territorio de la Unión Soviética y prácticamente desapareció, prácticamente fue completamente consumido por el sistema económico comunista, y de la misma forma también una gran catástrofe ecológica fue pues lo que ocurrió en Chernóbil. Entonces los países comunistas en general son los responsables de las peores catástrofes ecológicas que se produjeron en la historia. Muy bien, y la última de Fernando Sagastume dice, ¿será que en el futuro nazca un nuevo sistema económico? Bueno, yo no me arriesgo a predecir mucho el futuro, a decir, no tengo poderes así como de previsión, aunque en principio yo creo que eso depende de lo que las personas deciden. En principio, el capitalismo es una forma, es como una técnica. Es una técnica que nos permite utilizar los recursos de la forma más apropiada, respetando a su vez los derechos de propiedad de las personas. Y en esa técnica, pues, dependiendo de lo que la gente demande, se producirán los bienes y servicios que se correspondan con los deseos de los consumidores. Que eso quiere decir que una sociedad, por ejemplo, yo tengo un punto de vista moral, yo soy católico, pues yo creo que en muchas circunstancias hay personas que demandan cosas que son moralmente malas, pero el capitalismo, al ser una técnica, cuando tienes esa demanda, va a producir ese tipo de cuestiones. Cuando las personas tienen un punto de vista, desde mi punto de vista, que sería moralmente adecuado, pues demandará productos que sean moralmente adecuados. Lo que quiero decir es que el capitalismo es como una técnica y por lo tanto persistirá mientras las personas quieran utilizar esa técnica. Dejará de aparecer o desaparecerá en cuanto las personas crean que hay otra posibilidad mejor. El problema es que muchas veces esas posibilidades tienden a ser peores. Entonces, si en el futuro aparecerá un sistema económico que sea más productivo que el capitalismo, yo creo que no, porque el capitalismo se adapta bastante bien a las condiciones de la naturaleza humana, que es como, por ejemplo, de la propiedad privada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Excelente ahí la participación y las respuestas que usted nos ha brindado, que aclaran mucho más el panorama. Yo creo que esto es lo que esperábamos de esta conferencia. Pues hemos llegado ya al final. Agradecerle a usted en primer lugar todo ese vasto conocimiento que tiene en relación al marxismo, y también a hacerle la invitación a todos los participantes que este solo es la conferencia inicial. Las otras dos las tendremos el 2 y el 11 de octubre en la misma hora, 6:30 de la tarde. Y para los que quieran, pues también repetir o ver esta conferencia, pues la vamos a publicar para que que la puedan ver. Así que, doctor, pues excelente conferencia, muy clara las explicaciones
y también toda la participación de las personas que han estado preguntando. Le agradecemos mucho. Pues ya lo dejamos descansar porque lo bombardearon ahí con una cantidad de preguntas, pero yo creo que ese era el objetivo y creo que eso lo deja a usted también satisfecho en el sentido de que sí provocó todas estas reacciones. Muchas gracias, doctor. Le dejo ahí al final para que pueda despedirse. No, pues simplemente muchas gracias a todos, muchas gracias a la invitación y muchas gracias a todos por participar y hacer preguntas tan buenas y pues que intenté responder con todas las limitaciones que yo tengo, pero muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Bueno.